Bueno, cuando quieras. Pero, a ver, Guadalupe, presentar a tu amiga. Bueno, Pamela Lastres es profesora de la Universidad Católica del Perú, es peruana, así que vamos a escuchar también una nueva tonada dentro de todas las reuniones que hemos tenido en este cuatrimestre. Pam se ha dedicado y se dedica, por supuesto, a la obra de Wittgenstein, del segundo Wittgenstein en particular. Es una gran anfitriona y va a ser un enorme placer poder escucharla, así que aprovechen a tomar nota de todo lo que Pam hoy nos va a iluminar sobre la relación Wittgenstein-Freud. Muchas gracias, Guada. Gracias, amigas, amigos, por venir a discutir conmigo este artículo. El tema, como sabemos, es tres parecidos de familia en la concepción de terapia de Freud y Wittgenstein. Voy a leer algunas partes y comentar otras del texto que compartí con ustedes. Lo que quiero hacer aquí es enriquecer la aproximación a la concepción terapéutica de la filosofía de Wittgenstein, acercándola a las ideas de Freud. Y lo que quiero sostener es que la técnica psicoanalítica empleada por Freud y el método terapéutico de Wittgenstein mantienen parecidos de familia. Y quiero explorarlos y mostrar hasta qué punto el psicoanálisis sirve de modelo a Wittgenstein para elaborar su propia concepción terapéutica de la filosofía. Esto no significa afirmar que el método cultivado por Wittgenstein sea un tipo de psicoterapia. Es importante evitar que este acercamiento desdibuje las diferencias importantes entre los ejercicios de Wittgenstein y los métodos de las ciencias. Wittgenstein subraya que los métodos filosóficos, en plural, porque no hay una sola manera de hacer filosofía, no son científicos. Y critica a Freud por haber confundido un método de interpretación o un marco de referencias con un conjunto de hipótesis o descubrimientos. Según Wittgenstein, Freud confunde causas con razones. Ese es todo un tema de discusión en el que no ahondaré ahora. Tanto la terapia o la conversación filosófica de corte curativo discurren en el ámbito de las razones, por lo que aquí la persuasión tiene un peso importante. No obstante, las razones no se pueden descubrir por observación, ni los problemas filosóficos se eclipsan con nuevos descubrimientos científicos. Así pues, Wittgenstein niega que Freud haya descubierto una región inédita de la psiquis humana. Ni Freud podría aportar pruebas de la existencia del inconsciente, ni el psicoanálisis está en capacidad de hacer predicciones. ¿Qué ha conseguido Freud, según Wittgenstein? Ha construido un mito con encanto. La imagen de que, cito, la gente tiene pensamientos subconscientes tiene encanto. La idea de un submundo, de un sótano secreto, de algo escondido, misterioso. Fin de la cita. Entonces, no voy a sugerir aquí una reducción de la filosofía a la psicología. Simplemente quiero mostrar la artificialidad de cualquier intento de reducir la filosofía al puro razonamiento. Es un prejuicio más o menos frecuente en esta disciplina. Y Wittgenstein no intenta reflotar causas psicológicas ocultas detrás de las ideas. Así pues, lo que quiero hacer aquí es ofrecer caracterizaciones adicionales de lo que puede atraer o repeler en varias perspectivas filosóficas y conectar estas perspectivas filosóficas, aunque sea de manera sugerida, con intereses y preocupaciones cotidianos. Bien, después de 1938 hay menos referencias al psicoanálisis en los apuntes de Wittgenstein. En cambio, en los textos entre 1930 y 1938, llamados textos del periodo intermedio, hallamos muchas observaciones que acercan esta especie de práctica terapéutica de la filosofía a la técnica psicoanalítica. Y sabemos que Wittgenstein conoció directamente algunos textos de Freud. Entonces voy a basarme principalmente en las afirmaciones de Freud sobre la práctica de la terapia psicoanalítica que están en los textos sobre técnica.
Hay que subrayar que en Freud difieren la práctica y la prédica sobre la práctica. Esto es algo que sucede a menudo en varios autores. Yo solamente voy a ceñirme a la prédica sobre la práctica. Se ha dicho muchas veces que la noción figurada de salud que presupone Wittgenstein es negativa. Esto es muy común en las lecturas terapéuticas que se dan sobre Wittgenstein. Y negativa porque se la presenta como ausencia de cierto tipo de confusiones lingüísticas. De esta manera, el propósito de la filosofía terapéutica, igualmente reducido y negativo, consiste básicamente en remover perplejidades producidas por los planteamientos tradicionales de los problemas filosóficos. Entonces, no hay pocos enunciados metafilosóficos de Wittgenstein que sean negativos, hay muchos, y entonces hay un apoyo textual importante para esta lectura. Pero, claro, Wittgenstein muestra más interés en avanzar en el proceso de clarificación conceptual que en analizar y justificar, por decirlo así, sus metas terapéuticas. Sin embargo, como sostiene Peterman, también podemos encontrar una dimensión positiva en estas reflexiones metafilosóficas de Wittgenstein. Al igual que en toda filosofía terapéutica coherente, hay una noción presupuesta de bien humano positivo, es lo que quiero sostener. No es muy explícita, no está minuciosamente desarrollada. Tomando una distinción de Peterman, creo que la versión más interesante de terapia en filosofía es una que no sea cerrada. Y una versión cerrada es aquella que presupone una meta terapéutica inamovible que no puede ser examinada o puesta en tela de juicio durante el curso de la terapia. En este aspecto, el modelo filosófico de terapia se aleja del modelo médico, porque el modelo médico no está, porque el modelo filosófico no está abocado a conseguir un resultado fijo. En cambio, el modelo médico toma la naturaleza de la enfermedad como algo dado. Y en el filosófico, al revés, los presupuestos y resultados esperados de la misma terapia o del tratamiento pueden ser, y eventualmente conviene que sean, examinados. Otra forma en que se ha expresado esta visión negativa de la terapia concierne al propósito primordial de los textos del segundo Wittgenstein, y a veces también del primero, pero me voy a centrar en el segundo. Una pregunta recurrente es si las investigaciones filosóficas tienen como cometido comunicar ciertas ideas, o si simplemente ponen en práctica un método de trabajo. Backström señala que Wittgenstein y Freud recusan la posesión de tesis positivas. Freud, esto sería verdad en el caso de Freud solo en referencia a la práctica psicoanalítica, pero no en referencia a sus afirmaciones sobre la estructura de la psique. La sentencia de Wittgenstein, según la cual la filosofía deja todo como está, podría leerse como un rechazo del psicoanálisis en tanto teoría de la mente, si nos ceñimos a este terreno en el que estamos. Y la convicción extendida de que las obras de Wittgenstein no contienen tesis, como afirma Germán Duas, voy a citarlo, apunta a determinadas características de su argumentación que tiene, por mera general, generar un modo diferente de ver un asunto. Y este modo de ver, fin de la cita, puede incluir tesis particulares, aunque no se agotará en ellas. Ahora, ¿en qué sentido es legítimo afirmar que la filosofía de Wittgenstein es terapéutica? Es terapéutica en tanto aspira a cambiar a las personas que entran en contacto con el repertorio de ejercicios que va proponiendo él, y que es un repertorio abierto, no es un repertorio que se limite a los que vemos puestos allí en práctica. Se trata de modificar la manera en que las personas se aproximan a los fenómenos, de forma que el entrampamiento provocado por las preguntas tradicionales desaparezca y que éstas eventualmente se transformen en preguntas diferentes. El acercamiento de la filosofía terapéutica de Wittgenstein a la técnica psicoanalítica de Freud permite también, como señala Backström, explorar la siguiente tensión presente en las lecturas terapéuticas. Son las dificultades filosóficas, confusiones principalmente intelectuales o exclusivamente intelectuales, o se enraizan también en una resistencia de la voluntad, es decir, en una renuencia a comprender y a comprendernos. Entonces, cuando incluimos este último punto, el punto de la voluntad, la búsqueda de una respuesta encuentra sugerentes elementos de inspiración en
el tratamiento freudiano de la represión, la resistencia y la transferencia, que es de lo que voy a hablar a continuación. Entonces voy a hablar de 3 aspectos de la filosofía terapéutica de Wittgenstein y de la práctica psicoanalítica freudiana que exhiben, como decía, parecidos de familia. Los 2 primeros tienen que ver con los medios y el tercero con el resultado. Bien. Vamos con el primer tema, que es la superación de las resistencias. La experiencia de resistencia, Widerstand, es el punto de partida del psicoanálisis y resulta identificable en las investigaciones filosóficas, obra que exhibe una peculiar estructura dialéctico-confesional y un modelo acabado de terapia conceptual. El trabajo de superar resistencias es para Freud una función clave de tratamiento analítico. De grosso modo, ellas son los actos y palabras de la persona analizada que se oponen al acceso de ésta a su propio inconsciente. Las resistencias internas son un obstáculo para el esclarecimiento, pero pueden ser vencidas. Son un juego de fuerzas de cuya superación depende la curación de la persona. Y el trabajo elaborativo obra sobre estas resistencias. En el proyecto de Freud descubre Wittgenstein un cometido similar al perseguido por él mismo. La remoción de resistencias se expresa en términos de Wittgenstein como la tarea de abandonar determinadas imágenes que nos mantienen cautivos. Voy a citar a Wittgenstein: parece que debemos superar una resistencia mientras que desaparece mediante el ajuste adecuado de nuestro lenguaje. Fin de la cita. ¿Cómo consigue alguien abandonar una imagen que lo tiene preso? Wittgenstein recomienda empezar prestando atención a las afirmaciones filosóficas más estrafalarias. La nada nadea, o la que pronuncia la voz escéptica, no existe el mundo externo, y otras semejantes. Luego propone formular preguntas, distintas preguntas. Por ejemplo, ¿qué situación imagina el hablante al proferir esa afirmación? ¿O de dónde imagina que pudo surgir? ¿O qué piensa que puede hacerse con ella? ¿O cuál puede ser su función? ¿O qué se sigue de ella? Cosas por el estilo. Cito a Wittgenstein: miremos y veamos qué consecuencias tiene esta creencia, a dónde nos conduce. Preguntas y recomendaciones similares pretenden minar o mitigar estas resistencias. Wittgenstein se inspira en la técnica psicoanalítica de interpretación para formular su nueva manera de pensar como ver conexiones. Incluso afirma que el logro de Freud consiste en haber descubierto fenómenos y conexiones no conocidos anteriormente. Las resistencias son obstáculos que se interponen en el camino a hacer conexiones. Y el proceso de terapia está orientado a restaurar la habilidad de realizarlas. Así ayuda a adquirir una visión más contextual en nuestra vida y a situarnos coherentemente en el mundo. Se descubre el significado de una afirmación reparando en sus relaciones con otras y atendiendo a las prácticas con las que ella se conecta. Los pasajes de Sobre la certeza exhiben un paciente trabajo con el escéptico radical a fin de ayudarlo a comprender que no tiene caso mantener la imagen del conocimiento, de la realidad, de él mismo, con la que su postura está comprometida. Entonces, la persona afectada debe estar dispuesta a realizar un paciente difícil trabajo de superación de resistencias. Y al subrayar que no es una dificultad del intelecto, sino de la voluntad la que se ha de superar, refiere Wittgenstein que la resistencia se da por lo que la mayoría de la gente quiere ver. A ver, aquí está la cita que quería leer, pero como la están viendo, tal vez no la tengo que leer, todos la pueden ver. Este pasaje es de Aforismos, Cultura y Valor. En el caso de Freud, la represión de ciertos deseos produce en el paciente una gran resistencia a la cura psicoanalítica. La represión, Verdrängung, es para Freud una operación defensiva, un procedimiento parcialmente inconsciente del que se sirve el yo en sus conflictos. La represión puede ser descrita como un mecanismo que separa y mantiene a cierta distancia lo consciente. Si se quiere evocar o hacer explícito lo que ha sido reprimido, señala Freud, cito a Freud, se trata de remover algún obstáculo. Este obstáculo parece ser la voluntad de la persona. Fin de la cita. Un punto clave de la concepción dinámica de Freud sobre lo inconsciente es el siguiente: no se trata de que los deseos y memorias sean simplemente inconscientes, sino que lo son porque nosotros los hacemos tales. En otras palabras, los arrojamos
fuera del ámbito consciente a través de la represión. De modo que la situación de ignorar en realidad es un no querer saber. En este contexto remarca Freud que la gran tarea del tratamiento analítico radica en combatir estas resistencias. En el Big TypeScript, Wittgenstein afirma que es importante aflojarle las riendas a nuestra curiosidad inquisitiva pueril y permitirnos expresar las dudas libremente sin reprimirlas. Usa las palabras represión, etcétera, ¿no? No como el matemático, a quien le da con palo aquí, que es renuente a entregarse a preguntas y dudas similares a las que Wittgenstein plantea en su investigación filosófica. Y esto se debe, según Wittgenstein, a que durante su formación el matemático ha aprendido a considerar despreciables estas dudas. Y cito acá, este pasaje es del Big TypeScript, pueden leerlo, está aquí rajando del matemático, ¿no? Hay que desarrollar estas dudas reprimidas, ¿no? Exijan aclaraciones, señala aquí Wittgenstein. Freud desarrolla el método de la asociación libre con la esperanza de que la persona analizada alcance una actitud en la que se abstenga de censurar sus propios pensamientos, de modo que sus ideas fluyan sin someterse a la autocrítica. La asociación libre es una regla fundamental del psicoanálisis consistente en expresar sin discriminación cualquier pensamiento espontáneo. Es libre en tanto las asociaciones no se encuentran controladas por una intención selectiva. Los pasajes de las obras del segundo Wittgenstein en los que apreciamos una hibridación de diferentes voces filosóficas obedecen a un propósito similar al que persigue la asociación libre. Tanto las investigaciones filosóficas como sobre la certeza exhiben una galería de espejos que reflejan distintas perspectivas filosóficas, un coro de puntos de vista entremezclados, distintas voces, la realista, el sentido común, la escéptica, la esencialista, la solipsista, entre otras, conversan o se enfrentan. Y aunque no siempre constituyen puntos de vista acabados, resultan distinguibles en el tejido del texto. No hay una voz empeñada en imponerse a las demás o en silenciarlas. En el Tractatus sí, pero en el segundo Wittgenstein no. Podría afirmarse que con este despliegue de voces filosóficas Wittgenstein aspira a suprimir la selección o la criba voluntaria de pensamientos. No es pues de extrañar que el lema "no pienses, mira" sirva al segundo Wittgenstein, muchísimo, ¿no? Hacia 1941 recomienda no borrar nada y advierte que, cito, nuestras mayores tonterías pueden ser muy sabias y que vale la pena, cito nuevamente, esto es de Culture and Value, bajar de las frías cumbres de la prudencia a los verdes valles de la tontería. Fin de la cita. Siguiendo esta pista, en el cuaderno azul señala que eliminar analogías e imágenes desorientadoras de los fenómenos es tremendamente difícil, sobre todo cuando meditamos sobre lo que decimos. El aspecto de la voluntad es fundamental para Freud y Wittgenstein. Los problemas vitales con los que lidia Freud se caracterizan por el hecho de que la persona es parte importante del problema. La dificultad no yace simplemente afuera, sino que la persona libra un combate contra sus propios miedos, vanidad, conductas, etc. Y todo esto es responsabilidad de cada cual, pero obviamente también afecta a otras personas. Así pues, la lucha puede incluir una revisión de nuestra manera de vincularnos con otras personas. Dado este tipo de problemas vitales, el remedio para Freud y Wittgenstein recae en uno mismo, cambiar de actitud. No obstante, Freud advierte que tanto nuestra comprensión de los problemas de la vida como la disposición a cambiar se encuentran bloqueadas por una resistencia propia, una renuencia a entender, por ejemplo, el carácter de nuestras motivaciones. Y esta situación no se debe a la impericia o a la incompetencia. Experimentamos numerosos actos de nuestra vida como algo que acontece, sin injerencia alguna de nuestra parte. En palabras de Freud, citó a Freud, el obrar se las arregla con harta frecuencia para enmascararse como un vivenciar pasivo. Fin de la cita. ¿Es acertado pensar en los problemas filosóficos como asuntos en cierto sentido conectados con las cuestiones cotidianas? Es una pregunta que quiero plantear y sobre la cual me gustaría escuchar opiniones. Para Wittgenstein sí lo es. Wittgenstein vincula los problemas filosóficos con profundos malestares, e incluso en su exacerbación con una forma de locura. En efecto, la preocupación por la proximidad de la filosofía tradicional a la locura
late en varios pasajes de Sobre la certeza, especialmente los que hacen referencia a la voz del escéptico radical y sus dudas hiperbólicas. Cito aquí un pasaje Sobre la certeza. NN no puede equivocarse al decir que hace pocos días voló de América a Inglaterra. Solo si está loco puede tomar en consideración otra posibilidad. Fin de la cita. Valdría la pena plantear ahora la pregunta de si todos los problemas filosóficos pueden ser considerados puramente intelectuales. Algunos quizá podrían caracterizarse así. Desde la perspectiva explorada aquí, siguiendo a Backström, un problema exclusivamente intelectual es aquel que no ha sido rozado por resistencia alguna de parte de quien lo padece. Cuando nos ocupamos de problemas meramente intelectuales, no somos reticentes a encontrar la solución. Para Freud, el factor patógeno se encuentra en las resistencias interiores que producen y mantienen el no saber. Se requiere desafiar estas resistencias para desalojarlas. En términos filosóficos, enfrentar las resistencias supone, según Wittgenstein, aproximarnos a nuestra actividad de pensamiento de una manera dinámica. Vale decir, no considerar el pensamiento como una simple serie lógica de razonamiento, sino como un movimiento teñido por conflictos y cargado afectivamente, uno en el que podrían entrar en juego también deseos, ansiedades, etc. En ambos autores encontramos una advertencia: la cura es de largo aliento. Conquistar cada uno de estos logros, vencer resistencias, requiere dedicación personal y tiempo. Freud reconoce abiertamente esta situación, citó: nuestra terapia insume demasiado tiempo y es demasiado lenta, dice Freud. En efecto, dice, y aquí continúa Freud, nombrar la resistencia no puede producir su cese inmediato. No le he puesto, perdón. Es preciso dar tiempo al enfermo para enfrascarse en la resistencia, no consabida para él, para reelaborarla, Dorjarbeit. Vencerla prosiguiendo el trabajo en desafío a ella. Fin de la cita. Incluso las personas más perspicaces, puntualiza Freud, olvidan, cito otra vez, la necesaria proporcionalidad entre tiempo, trabajo y resultado. Fin de la cita. Igualmente, el segundo Wittgenstein estima que el trabajo filosófico es personal e intransferible y que no tiene cese definitivo. Para bien o para mal, mientras seamos hablantes, siempre aparecerán nuevos malentendidos. Este es un pasaje de Zettel, muy conocido, que podemos leer. No hay forma de cortar una enfermedad del pensamiento. Ella debe seguir su curso natural, afirma Wittgenstein. Lo que importa es una curación paulatina. La descripción de esta cura verbal lenta contrarresta, creo yo, el peso y la idoneidad que pueden tener en Freud y Wittgenstein las metáforas médicas a las que también son proclives. Metáforas que más bien sugieren una extirpación de buenas a primeras del problema. Se trata en ambos casos de una curatio verbi, del lenguaje usado terapéuticamente para aclarar, sopesar, deliberar, persuadir. Asimismo, los problemas filosóficos muestran una dificultad acaso mayor que los psicológicos para ser aprehendidos por el símil terapéutico de la enfermedad fisiológica. Al menos para Wittgenstein, lograr que los problemas filosóficos desaparezcan es en algunos casos mostrar que eran ilusorios en su formación original, tal como sucede cuando se derrumba un castillo de naipes. Vamos al segundo punto, que es el de la transferencia. Examen de resistencias y ofertas de interpretación. Es el segundo punto sobre los medios empleados. Usando un vocabulario freudiano, con la introducción de numerosos juegos de lenguaje, en las investigaciones filosóficas crea Wittgenstein un escenario en el que nuestras resistencias se proyectan y son examinadas en el proceso de transferencia. La transferencia, Übertragung, es en la obra de Freud un término con una extensión amplia. Se refiere usualmente al proceso por medio del cual los deseos inconscientes se actualizan, pero también al terreno en el que se desarrollan los problemas sobre los que trabaja la cura psicoanalítica. Ciertamente hay varias formulaciones sobre la función de la transferencia. Interesa, para los efectos de mi argumentación ahora, mostrarla como un instrumento terapéutico que ofrece tanto a la persona analizada como al analista un modo de capturar los elementos del conflicto en el terreno en el que éste tiene lugar. La transferencia supone
un tipo de desplazamiento en el que el deseo inconsciente se expresa. Según Freud, este paso decisivo en el trabajo terapéutico se alcanza a través de la relación del paciente con su médico, quien le sirve como una pantalla vacía en la que estos deseos pueden proyectarse. Al respecto, advierte Freud que el analista, citó a Freud, no debe ser transparente para el analizado, sino como la luna de un espejo, mostrar solo lo que le es mostrado. Fin de la cita. En términos muy similares, señala Wittgenstein, vamos a ver si he puesto, ahí está, sí, este es el pasaje que acabo de leer, y este es el pasaje de Wittgenstein, que es escalofriantemente similar. Yo debo ser solo el espejo en el que mi lector vea su propio pensamiento con todas sus deformaciones y con esta ayuda pueda corregirlas. Fin de la cita. Se desprende de esta última cita que las reflexiones del segundo Wittgenstein pretenden servir a los lectores como modelos en los que ellos puedan reconocerse, así como apreciar las rugosidades y fisuras de sus propios argumentos e intuiciones. La técnica de construir un juego de lenguaje como el de la transferencia está orientada a exponer estos esquemas fundamentales de pensamiento que guían y configuran nuestro horizonte de indagación. Así, las maneras a veces no conscientes de pensar son desplegadas en un escenario donde pueden ser inspeccionadas y estudiadas. Como Freud, Wittgenstein estima que hay más elementos a considerar fuera de nuestras creencias conscientes. Entran en juego aspectos de los que no nos percatamos porque precisamente ellos forman el marco de nuestras creencias y prácticas. La exploración de este marco compartido incluye para Wittgenstein sobre la certeza el análisis de las proposiciones bisagra, cuyo estudio permite comprender cómo funciona la lógica de la indagación. Las proposiciones bisagra describen una situación conceptual, operan como normas de descripción. Estudiándolas, es posible entender cómo están estructurados los elementos de ese marco de creencias no siempre explícito. Así pues, los filósofos que aprendan a leerlas podrán comprender cómo funcionan diversos juegos de lenguaje. Numerosos problemas filosóficos surgen por malentender analogías, símiles o imágenes. No es infrecuente que cierta imagen nos mantenga cautivos y no es fácil escapar, cito, pues reside en nuestro lenguaje y este parece repetírnosla inexorablemente, afirma Wittgenstein. Fin de la cita. Por un lado, el lenguaje nos induce a los hablantes a establecer analogías desorientadoras o erróneas que nos confunden y arrastran irremisiblemente. Por otro lado, como la mosca que se posa decenas de veces sobre el mismo brazo, los hablantes permitimos que el lenguaje nos desoriente. Nos sentimos tentados de transitar en cierta dirección sabiendo que se trata de una ruta que no lleva a lugar alguno. Wittgenstein alerta que los casos en que empleamos expresiones y conceptos construidos sobre esquemas analógicos son muy variados y distintos entre sí. De ahí que, citó a Wittgenstein, la idea de una analogía que confunde no es nada que esté definido con precisión. No puede establecerse un límite preciso en torno a los casos en los que diríamos que una persona fue inducida a error por una analogía. Fin de la cita. Por eso, para Wittgenstein es importante construir una representación clara de las maneras de pensar del filósofo tradicional que habita en cada uno de nosotros, lo que supone dar una descripción prolija de los juegos de lenguaje y de los usos de los términos que aparecen en ellos. Además, sitúa Wittgenstein la tensión que implica cada imagen cautivadora para los filósofos en un nivel cognitivo y afectivo. Gracias a esta representación, el lector puede descubrir que aquello que lo tienta no es más que una ilusión que no merece ser mantenida y que por tanto conviene canalizar de otra manera su energía intelectual y emocional. Si bien este hallazgo se alcanza por medios de comprensión intelectual, posee para Wittgenstein una importancia existencial que compromete integralmente a la persona. Mientras Freud procura descubrir lo que yace en las profundidades del inconsciente de un paciente atendiendo a sus síntomas, Wittgenstein presta atención a aquello que el filósofo tradicional está tentado de decir y procura hacer explícita la analogía que podría estar orientando su forma de pensar. Y así como Freud espera que el paciente reconfigure por completo su estructura psicológica, Wittgenstein reclama un cambio igualmente radical en su forma de pensar. Bien, vamos a ver ahora entonces el resultado, el reconocimiento del origen del problema.
Freud y Wittgenstein se embarcan en la labor socrática, entre comillas, de hacer explícitas las tensiones y contradicciones presentes en lo que decimos y pensamos. La cura verbal de ambos trabaja poniendo en evidencia que la relación que tenemos con nuestras creencias está plagada de confusión. Cito a Freud: para solucionar los síntomas es preciso remontarse hasta su génesis, hasta el conflicto del cual nacieron, dice en la terapia analítica. La siguiente cita presenta resumidos los puntos de vista freudianos más importantes que he mencionado hasta ahora. Vamos a verla, allí la pueden leer. La última parte es la que me interesa ahora resaltar, que es la pregunta de si sirve que la persona analizada conozca por adelantado cuáles son los problemas que la aquejan antes de que ella pueda descubrirlos por su cuenta. Y Freud aquí a veces es un poco ambivalente, pero digamos que su conclusión es que no sirve. Sirve tanto como leerle a una persona que se está muriendo de hambre una carta de menú. Eso es lo que dice Freud al final de este pasaje. Entonces, aunque Freud a veces puede parecer ambivalente en el valor de las revelaciones, sostiene que realmente no son de utilidad. Las revelaciones del analista, aquellas que exoneran, digamos, al paciente de conquistar sus propios hallazgos, ni alivian ni mitigan los síntomas de la persona enferma. Según Freud, estas incluso pueden resultar nocivas al indisponerla contra el analista. De modo semejante, señala Wittgenstein que uno mismo debe reconocer las fuentes de sus errores, pues, cito a Wittgenstein, en caso contrario, para nada sirve el escuchar la verdad. Fin de la cita. Ya que el filósofo agobiado por perplejidades no ha sido obligado a formar falsas analogías, tampoco da resultado enfrentarlo abruptamente con ellos. Durante el tratamiento, la conversación con la analista o el encuentro entre el texto y el lector, se van dando razones y presentando ofertas de interpretación. Lidiamos en este proceso con razones que, reordenadas, tejen una buena historia. Pero la investigación de una razón implica, como parte esencial de dicho proceso, el acuerdo con ella. Este acuerdo, en cambio, no está presente en la investigación de una causa, que es básicamente experimental. Wittgenstein considera que el psicoanálisis anda a la caza de una buena historia, cito aquí a Beauvais, aquella que una vez aceptada por el paciente producirá el efecto terapéutico deseado. Fin de la cita. La aceptación de una oferta de interpretación es fruto de la persuasión y reclama el reconocimiento de la persona afectada. Wittgenstein aspira a llegar a la fuente de la perplejidad y esto para él supone identificar una analogía con arreglo a la cual se ha estado pensando sin haberla reconocido como tal. El agobiado filósofo debe aceptar voluntariamente que el símil propuesto es la expresión de su pensamiento. Con respecto a la persona analizada, advierte Freud, cito a Freud, que la solución de sus conflictos y la superación de sus resistencias solo se logra si se le han dado las representaciones expectativas que coinciden con su realidad interior. Fin de la cita. El espejo refleja únicamente si me puedo reconocer en él. Sobre este reconocimiento puntualiza Wittgenstein. Y aquí está otro pasaje del Big Typescript que todos pueden leer y en el que además reconoce explícitamente la similitud, digamos, o el parecido de familia con el psicoanálisis. La expresión es solo correcta si la reconoce como tal, psicoanálisis. No es posible demostrar que alguien se dejó llevar por una imagen desorientadora. Las estrategias dialécticas aquí utilizadas recurren a medios de persuasión, pues no existen criterios independientes que avalen el éxito de la interpretación. Pero una vez que se da el reconocimiento, se desvanece el problema. En la terapia psicoanalítica, el síntoma desaparece cuando los procesos inconscientes se vuelven conscientes. Si la represión se disipa y se hace consciente el deseo, si la paciente logra reconocer el origen del problema y reconstruirlo adecuadamente, los síntomas se esfuman. Atengámonos ahora a un problema filosófico que me interesa, el del escepticismo, y veamos qué podemos sacar en claro empleando las ideas esbozadas hasta aquí.
suponiendo que se encuentre confundido quien suscribe algunas tesis del escepticismo filosófico. ¿Por qué este filósofo se resistiría a descubrir la confusión en su postura escéptica? Backström opina que mientras más cercana sea la conexión de una perspectiva filosófica con asuntos existenciales, más sencillo resultará imaginar posibles motivaciones para rehusarse a entender. ¿En qué medida puede resultar atractivo el escepticismo filosófico? ¿Qué tipo de preocupaciones o temores existenciales podrían hallar expresión en una postura filosófica como esta? Wittgenstein ciertamente no desarrolla de modo directo estas pistas, aunque ocasionalmente sugiere algunas rutas posibles para explorarlas. Un posible atractivo de la idea del engaño global es la exoneración de la propia responsabilidad. Ese es un tema que explora, por ejemplo, Modesto Gómez. Si la hipótesis del engaño radical fuera plausible, entonces la persona carecería de control real sobre los acontecimientos y por ende no sería responsable de los mismos, ¿no? Es una especie de postura evasiva. Al considerar el escepticismo sobre el conocimiento de otras mentes, tema muy explorado por Wittgenstein, aparece la cuestión del carácter oculto de lo interno. Cito, no sé lo que ocurre en él en este momento, ¿no? Este es un pasaje que está en las observaciones sobre la filosofía y la psicología. No sé lo que ocurre en él en este momento. Esa es una declaración fuertemente comprometida con una figura. Es ante todo una imagen, dice Wittgenstein. Una figura, ¿no? Pero la interminación a la que alude la figura es algo postulado, vale decir, parece la expresión de una convicción, en apoyo de la cual nunca se dan razones. Y asimismo es posible traducir esta declaración en un conjunto concreto de afirmaciones relativas a la relación de dicho hablante con otras personas. Y de inmediato surgen dificultades con la aplicación de esta imagen. La imagen de lo interno como algo oculto y distinto del externo es, según Backström, el fruto y no el suelo del que brota la incertidumbre. Esta imagen no es producto de consideraciones teóricas, sino que es resultado de una situación o punto de partida asignado por la incertidumbre, la sospecha, la desconfianza. Cito a Wittgenstein, la duda es una conducta instintiva, una conducta hacia otra persona. Podríamos imaginar que, fin de la cita, ¿no? Este punto de partida de desconfianza ha encontrado expresión en una postura filosófica bien elaborada. Backström se pregunta si esta declaración filosófica no expresa acaso algún miedo a la posibilidad quizás de que otro escrute la propia mente, o quizás una ansiedad ante la perspectiva de acercarse demasiado a otro ser humano. En vez de refutar al escéptico directamente y de oponerle argumentos en un formato tradicional, Wittgenstein le lanza recordatorios orientados a aliviarlo de sus reparos y escrúpulos, cualesquiera sean, ¿no? Desde luego, la labor filosófica no es descubrir motivaciones inconscientes, sino llegar al origen de la confusión conceptual. Aun si el atractivo de una imagen no consciente condujo a alguien a asumir una determinada postura filosófica que resulta problemática, esta condición ha de ser mostrada con argumentos. El reto de Wittgenstein consiste en conducir al escéptico a entender los límites que lo impulsaron a abrazar esa perspectiva y a sustituir sus símiles favoritos por otros alternativos que no den pie a inclinaciones escépticas. Señalé al comienzo que la filosofía terapéutica de Wittgenstein contiene una dimensión positiva, por lo que me propongo finalmente esbozar el elemento positivo más cercano al trabajo freudiano aquí descrito, la representación perspicua o sinóptica, übersichtliche Darstellung, cuyo principal logro es restablecer nexos entre los fenómenos que habían pasado desapercibidos. Wittgenstein sostiene que es posible y deseable alcanzar una visión sinóptica del empleo de nuestro lenguaje. Y aquí cito a John Heaton, dice lo siguiente, Heaton, probablemente en este punto estuvo influenciado por Breuer y Freud, quienes descubrieron que los síntomas histéricos desaparecen cuando el paciente puede reconocer la fuente del problema y darle una expresión apropiada. La perspicuidad es central para la paz de la mente porque esclarece el modo en que generamos los problemas a través del mal uso y la mala comprensión del lenguaje. Fin de la cita. Como se sabe, Wittgenstein rechaza las explicaciones en filosofía que él supone deudoras del modelo científico y las reemplaza por descripciones minuciosas sobre cómo adquirimos el lenguaje y qué usos le damos.
en distintos contextos. Diversas reacciones y conductas humanas básicas no son capturadas adecuadamente por el modelo explicativo. Wittgenstein teme que la filosofía ceda a la tentación de construir hipótesis empíricas para intentar explicar causalmente el comportamiento humano. En tal sentido, considera recomendable cambiar también el modo de pensar nuestra relación con los seres humanos. Los vínculos con otras personas, como sugiere Heaton, ameritan ser vividos y reconocidos antes que justificados. En lugar de explicaciones, opta Wittgenstein por representaciones perspicuas o sinópticas que designan nuestra forma de ver o de comprender, la forma como vemos las cosas. Las representaciones perspicuas son básicamente ilustrativas, no es que se propongan dar con la visión correcta, sino que pretenden ejercer contrapeso a la influencia de algunos aspectos, a veces desorientadores, de la gramática, y resaltar ciertos rasgos de las prácticas conceptuales. Dice en las investigaciones Wittgenstein, no somos conscientes de la indescriptible diversidad de todos los juegos de lenguaje cotidianos, porque los vestidos de nuestro lenguaje los igualan a todos. A pesar de las dificultades, fin de la cita, estas representaciones ofrecen una presentación clara de la totalidad de los hechos relevantes. Y acá hay un pasaje de las investigaciones muy conocido sobre las representaciones sinópticas. Se aprecia en este punto una analogía entre la clarificación filosófica y el psicoanálisis. Ambas técnicas sirven para identificar ciertos patrones de razonamiento y conducta difíciles de notar, pero que moldean nuestra forma de pensar y hacer. El logro filosófico es la apertura de una nueva perspectiva. Conseguimos, cito, la expresión de una nueva percepción, dice otra vez en Investigaciones Filosóficas, sección 2. Asimismo, los efectos del tratamiento filosófico de Wittgenstein son similares a los freudianos. Tanto o más importante que descubrir las fallas lógicas de nuestra argumentación lo es revelar el suelo prefilosófico del que surgen los argumentos. Obtener una representación perspicua de la red de relaciones conceptuales es a la postre una práctica de autoconocimiento que enriquece nuestra capacidad de pensar y que nos ayuda a superar, por ejemplo, una imagen cosificante y empobrecida de nosotros mismos. Wittgenstein pone en práctica una forma de filosofar que sirve a quienes la cultivan como un entrenamiento vital en receptividad y vulnerabilidad. Al inicio aludí a la predominante dimensión negativa de la terapia filosófica. Mencioné también que contiene una dimensión positiva, por lo menos dentro de la lectura que estoy proponiendo. Ciertamente, la consecución de una forma de bienestar espiritual, resultado de la remoción de confusiones, es una meta positiva identificable en las intuiciones de Freud y Wittgenstein. No escasean los pasajes en los que Freud destaca la aportación de la terapia analítica al bienestar personal. Cito aquí Conferencias de Introducción al Psicoanálisis, un pasaje que dice: media entre la persona sana y la neurótica una diferencia práctica, si la persona puede gozar y producir. Fin de la cita. La filosofía terapéutica de Wittgenstein procura también alcanzar una forma de claridad que trae paz. Para lograrlo, se construye una perspectiva sinóptica mediante la colección de recordatorios, y en el curso de esta labor se explicitan conexiones que de otro modo pasarían desapercibidas. Coincido con Tranø en que Wittgenstein no suscribe la visión común de vida buena, consistente en sentirse bien la mayor parte del tiempo. Para Wittgenstein, los logros espirituales, que incluyen los intelectuales, son los determinantes de una vida buena. Pero su idea de vida buena se aleja de la concepción corriente para enfocarse en la significatividad de la vida, todo un enigmático tema, ¿no? Esta precisión me permite contrastar la filosofía terapéutica de Wittgenstein con la concepción médica de terapia. Mientras que, por ejemplo, la medicina paliativa se aboca a mejorar la calidad de vida de un paciente controlando su dolor y sufrimiento, una buena vida, en el sentido que interesa a la filosofía terapéutica, es algo que ninguna otra persona, salvo uno mismo, puede planificar o controlar. La significatividad de la vida puede ser descrita como un efecto colateral, acaso inesperado, a la ataraxia, digamos, ¿no? Como la ataraxia, de otros logros y conquistas espirituales. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Vamos a abrir un poco las preguntas. Yo estoy primero y Guadalupe levantó la mano antes de que termine. No vale.
Así que, bueno, yo quisiera hacer una preguntita nomás, corta. Bueno, me gustó muchísimo. Y ahora le leí el texto, que eso tengo por ahí, te agradezco también que haya. Em, bueno, muchas cosas, por supuesto, un temón, ¿sí? Sobre todo con respecto quizá a la cuestión del el objetivo, ¿sí? Y con esa mitología, ¿sí? Y por ahí alguna vez, en un momento vos hablas de como de las investigaciones como una especie de libre asociación, que me gustó muchísimo en las cuestiones metodológicas. Hay una, bueno, no sé si, hay como una tópica, que es la segunda, ¿verdad?, de Freud, que habla de el yo, el super yo y el ello. No sé si ubicado, o sea, de alguna manera, para Freud, tengo entendido siempre, digamos, lo inconsciente no es solamente lo más bajo, sino también lo más alto. O sea, es la cultura en el sentido de la normativa, ¿sí? Los mandatos, ¿sí? Eso más o menos ocurre en algún momento a través de un proceso, ¿verdad? O sea, que estamos lidiando, en el caso, o sea, el yo está como negociando ahí, ¿sí? Buscando espacio entre, diríamos, ¿sí? El mandato, el super yo y, sí, y el ello, que sería lo pulsional, digamos. ¿Qué te parece en Wittgenstein? Porque Lazarovich y otra gente más bien plantea la cuestión del narcisismo, o sea, como que somos unos megalómanos, ¿sí? Los filósofos, y de alguna manera es donde más incluso se muestra la megalomanía, y de alguna manera tenemos una especie de tendencia a la grandilocuencia, etcétera, bueno, porque estamos básicamente enfermos en ese sentido, ¿sí? Pero no tanto, ¿cómo lo verías vos a eso con respecto a la cuestión de los mandatos, ¿sí? O sea, la parte alta, ¿sí? La parte, digamos, culta. Así que esa no la veo yo tanto en Wittgenstein, porque justamente choca ahí. No sé si me entiende la pregunta y ya después paso a otro. Gracias. Muchas gracias, Santiago. Me silencié. Em, sí, a ver si la entendí adecuadamente. Pero capaz que más corto sería, cuando uno va al psicólogo es porque tiene un síntoma, un psicólogo tiene un síntoma, tiene algo le pasa, ¿sí? No sé, se mueve un tic o una fobia, algo pasa ahí, y eso tiene que ver con esa mezcla de mandato y pulsión, digamos, deseo. ¿Cuál sería el esquema ese ahí en Wittgenstein que aparecería ahí? Creo que está mostrando, digamos, esa patología lingüística filosófica, del Sí, filósofo que todos tenemos adentro. sí, bueno, creo que esos mandatos, y no sé si estarán de acuerdo conmigo otras personas aquí, eh, son explorados también en las formas comunes de hablar, en las eh, analogías que imponen también nuestras prácticas científicas y que adoptamos inadvertidamente. Y entonces no son cuestiones tan individualistas como el ego gigantesco de cual o el narcisismo de tal, sino, em, creo yo, ¿no? Como formas de expresión que están em, allí sedimentadas y que también de alguna manera configuran nuestras identidades. La prueba de eso es lo aburrido que resulta leer, por ejemplo, exámenes de alumnos, ¿no? Todos son súper originales y la cantidad de lugares comunes en que incurren, somos conscientes de eso cuando leemos trabajos o exámenes, son infinitas, ¿no? Entonces, creo que eh, esos mandatos, como dices tú, se expresan muchas veces en fórmulas o dictámenes comunes que están por ahí circulando y que nosotros también adoptamos de manera inadvertida. Yo lo cogería por ese lado, ¿no? Es en lo que me ha hecho pensar muchas veces leer a Wittgenstein. Sí. Ujú. Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer corta para que podamos, somos varios, las intervenciones y bueno, estaría Guadalupe, Javier, Sami eh, y Cristina Vos, hasta ahora. ¿Sí? Guada. Bueno, voy rapidito.
algo que no dije de la afiliación académica de Pamela es que es pontificia Universidad Católica del Perú. A mí católica y pontificia a veces me cuesta mencionarlas. Em, Soy argentina, pero no te voy a hablar de Freud, Pam, sino que te voy a llevar un poquito a otras nociones de terapia, sobre todo con algunas lecturas que se hacen de Wittgenstein, desde, por ejemplo, el pirronismo o el neopirronismo. Me parece que tal vez ahí hay otro modelo médico que podía tensionar algunas de las afirmaciones que haces al principio, sobre todo en sexo empírico, digamos, la noción de la filosofía, pero en general en la filosofía antigua la metáfora médica es muy fuerte, es la idea de que la filosofía es una cura, ¿no? Y mi pregunta ahí sería si a vos te parece que en Wittgenstein la filosofía es la cura y es la enfermedad. Cura en este sentido más antiguo, ¿no? Porque efectivamente en Freud no hay algo así como una noción de cura. Y después hacerte la siguiente pregunta, sobre la certeza en el primer parágrafo, hace esa cita media extraña del cardenal Newman acerca de la gramática del asentimiento. Y a veces asentimos, no porque tengamos razones, pero tampoco porque estemos confundidos, sino porque tiene que ver a veces con cuestiones, más a la James, de cuestiones de temperamento. A veces sostenemos ciertas perspectivas filosóficas por cuestiones de temperamento. Entonces, la pregunta ahí sería un poco, bueno, ¿te parece si la terapéutica de Wittgenstein tiene algo que ver con esta idea de poder trabajar o forjar el carácter? Porque esto también de nuevo nos lleva a esa idea de la terapéutica antigua, un poco a lo Hadot, ¿no? La forjación del carácter, hay algo que se va imprimiendo ahí, que podemos trabajar sobre esa qué es eso, superficie, no sé cómo llamarlo. Y finalmente una última, muy breve, si a vos te parece que en Wittgenstein, en esta acentuación que vos haces de la persuasión, se distingue de la argumentación. Si estás separando persuasión y argumentación, o cuando hablas de persuasión, es una noción un poco más amplia o diferente de argumentación. Y gracias. Gracias a ti. A ver, 3 preguntas. Entonces, sí. La filosofía puede ser la cura y puede ser la enfermedad, es las dos cosas. Es decir, creo que en Wittgenstein la manera más sencilla de abordar este asunto consiste en señalar que las prácticas, los planteamientos tradicionales, las formas tradicionales de hacer filosofía son los enfermizos, digamos, y enfermizos porque conducen a calambres, malestares, entrampamientos, por eso. Pero también hay prácticas más sanas, más rehabilitadoras, y los ejercicios que él propone, que el segundo Wittgenstein propone, son ejemplos, ¿no? Ejemplos abiertos de este tipo de rehabilitación que es posible. No son una lista cerrada de formas de ejercicios espirituales, para utilizar la expresión de Hadot, ¿no? Entonces, la filosofía puede ser la cura y la enfermedad, puede ser ambas cosas simultáneamente. Eso es lo que diría con respecto a tu primera pregunta. Con respecto a la segunda, sobre las cuestiones de temperamento, pues allí habría que acercar a Wittgenstein con James, como bien señalas, aunque no estoy segura que Wittgenstein pueda acercarse tan sencillamente y sin rodeos a James en este aspecto. Sí creo que para él hacer filosofía es algo que no está divorciado de todas las otras actividades que comprometen a las personas y que configuran a las personas. Entonces, evidentemente, hacer filosofía es también forjar el carácter en un cierto sentido, y hay varias afirmaciones de Wittgenstein sobre este tema, que todos las conocemos, no solo en los diarios, sino también en otras obras, sobre cómo, digamos, una filosofía puede
o volvernos frívolos, ¿no? El modelo que acá a momento cita de una práctica académica compleja, pero frívola, sin sustancia, es Russell, ¿no? A Russell le da con palo a cada rato. O también hacer del ejercicio filosófico una práctica de honestidad, ¿no? Que yo creo que él mismo se siente modelo de eso, ¿no? O por lo menos está a la búsqueda de eso, ¿no? Ser honesto con uno mismo. Entonces, a cada rato vemos que la práctica filosófica es también el ejercicio de ciertas virtudes, en el caso de Wittgenstein, que tienen que ver con el trabajo intelectual que él desarrolla. Eso es lo que yo podría decir, ¿no? Sobre la cuestión del temperamento. Sí, y sobre la tercera pregunta, que es una pregunta que sé más o menos a dónde te interesa llevar, aunque ese tema no lo he trabajado mucho, diría que no hay que separar persuasión de argumentación, es decir, son dos cosas que están íntimamente entremezcladas, ¿no? Así que no, sí. Y bueno, sin ánimo de extenderme más, muchas gracias. A ver quién sigue. Ahora sí, Javier, antes que le parte un rayo, porque veo que se está nublando, tiene un cable al lado. Hola, hola. Espero que se me oiga. Hola, Pamela. Hola. Bueno, nada, una pregunta, voy a ir así muy al grano. Es una duda que tengo, que quizás es una resistencia sobre hasta qué punto tomarme literal o metafóricamente la analogía con la terapia psicoanalítica o en general con una terapia clínica, una terapia médica. Porque, bueno, claro, ahí cuando lo tomamos más literalmente, la terapia se aplica a personas, el paciente es un individuo, un ser humano particular que tiene una enfermedad que le causa un malestar, incluso físico o por lo menos emocional, etcétera. Y efectivamente, pues hay algunas partes, sí, algunas maneras, algunos lugares del pensamiento de Wittgenstein que parece que van por ese lado, sí, sobre todo lo que tiene que ver con el tema de la conciencia, el solipsismo, ¿verdad? La falsa prisión esa del libro de David Peirce, que más o menos sigue ese hilo. Y de hecho, pues por ejemplo, Elizabeth Anscombe pues cuenta su experiencia de alumna de Wittgenstein casi en esos términos. Ella tenía una especie casi de neurosis con solicista, de que se veía atrapada en su conciencia y parece que Wittgenstein la ayuda a superar tal cosa. Pero bueno, yo creo que la mayoría de la gente que, bueno, pues que respeta o por lo menos entiende ese modo de hacer filosofía wittgensteiniana y que quiere plantear una filosofía que parte de, bueno, que sigue su metodología, yo creo que lo entiende de otra manera, ¿verdad? Tendemos a pensarlo como que, bueno, aquí el paciente no es individual, es una comunidad, yo qué sé, científica, una comunidad de filósofos, quizá los filósofos analíticos en algún momento, o los científicos, o los psicólogos, o una comunidad política mundial, pues mira, sí, pues yo qué sé, las sociedades democráticas contemporáneas, o cosas así, y lo que hace el filósofo, pues ahí es casi una labor más bien crítica, ¿verdad? De ver que hay ahí errores conceptuales, confusiones, todas esas cosas, sí, que tú has descrito y que todos conocemos de sobra, y que lo que hacemos entonces, en el fondo, es algo más público, ¿verdad? Más social y más afín a lo que es la concepción más tradicional de filosofía, sí, que el filósofo no se dedica a tratar personas particulares, sino problemas comunes y compartidos. Entonces la pregunta es, si tú crees que es compatible, ¿sí?, estas dos maneras de hacer filosofía o de hacer terapia filosófica, o si más bien, pues eso, te quedas con la primera, con la más literal, que parece que es la que más se adecuaba a tu charla, digamos, o no, o si hay espacio para la otra, o hay alguna tercera opción que se me está perdiendo a mí, o algo así, ¿sí? Venga, gracias. Sí, es decir, si entiendo bien, Javier, la manera que yo he presentado la terapia es la literal, ¿cierto? ¿O eso es lo que se ha entendido? No lo digo como crítica, o sea, lo digo como una duda mía. Sí, parece que al incidir tanto en la comparación con Freud y con la terapia freudiana, y los ejemplos que nos dabas parecía que sonaba siempre que eran personas particulares, ¿no? Pacientes particulares, no colectivos. Claro, sí, es una simpática pregunta. Y sí, da la impresión de que esa es la ruta que he seguido, aunque en realidad no es lo que pienso. Creo que el mismo término terapia es un término con parecidos de familia y Wittgenstein lo emplea así y no de manera literal. Es decir, no es que, sí, o sea, inclusive cuando pensamos en las distintas terapias que puede haber
desde las más esotéricas hasta las más triviales, como cuando uno se rompe un hueso, ¿no? O sea, ¿qué es lo que las conecta unas con otras, ¿no? Y el sentido de salud que hay aquí es un sentido también figurado, ¿no? Metafórico. Entonces, da la impresión de que Wittgenstein se dirige a individuos, ¿no? En los pasajes en los que discute, por ejemplo, también discute con personas y no con colectividades, pero claro, es evidente que todo esto se aplica también a grupos de individuos y podríamos pensar en quienes están más enfermos, si los analíticos o los continentales, sin duda, ¿no? Sí, creo que es, o sea que, digamos, un tipo de análisis no anula el otro, ¿no? Pero, digamos, ¿cuál sería la ganancia en plantear o en poner el énfasis, como lo estás sugiriendo? O sea, en poner el énfasis en nuestra pertenencia a una comunidad. No estoy muy segura de entender esa parte, ¿no? No sé cómo sacarle partido, digamos, a tu pregunta. Ya, es que yo no lo tengo claro tampoco, por eso te lo pregunto, porque yo no tengo muy claro también cómo tomarme esa idea de terapia y de reflexión filosófica, de actividad filosófica, que es individualizada o más anónima en el fondo, porque cuando digo colectiva es que en fondo tratas problemas más anónimos. Bueno, No, que es lo que fíjate, hacen muchas veces. No hay nombres ahora, propios. Dice, mira, confunden concepciones referencialistas, representacionalistas, lo que sea. bueno, una manera, por ejemplo, de pensar en terapias comunitarias nos la ofrece la actual cuestión del lenguaje inclusivo, ¿no? O sea, ¿cómo hablamos? No se trata de cómo habla Juan o cómo habla Isabel, sino cómo hablamos las comunidades, de qué manera, digamos, invisibilizamos a ciertos grupos humanos con nuestras formas de decir, ¿no? Entonces, allí a lo mejor ese caso da una pista de cómo tratar de la manera en que tú sugieres estos ejercicios terapéuticos, ¿no? Y me parece que ese caso del lenguaje inclusivo podría ser interesante para pensar en ejercicios terapéuticos. Gracias, Javier. Muchas gracias. Nada. Sigue Sami y después Cristina y después Cecilia. Está silenciado, Sami. Hola, ahí sí. Sí. Bueno, perdón. ¿Qué tal, Pamela? Bueno, y saludo a todos. Muchas gracias, Pamela, por la exposición, realmente me encantó. Me parece muy, muy útil, muy promisorio la comparación o digamos, el análisis de la filosofía de Wittgenstein o la interpretación de la filosofía de Wittgenstein a partir de este enfoque que recupera la dimensión terapéutica por la comparación con Freud o con el psicoanálisis freudiano. Y yo quería, bueno, por ahí es una pregunta, pero es una pregunta comentario a la vez, ¿no? Trataré igual de ser breve, por supuesto. En todo caso, para otra oportunidad podría explayarme más si fuera el caso en que ocurriera. Digamos que tu trabajo, yo lo entiendo como un trabajo en donde la posición, es decir, la perspectiva sobre Wittgenstein en el vínculo o en la interpretación terapéutica, el vínculo con la terapia psicoanalítica, sería la posición del analista, digamos. Es decir, entender el trabajo de Wittgenstein como o análogamente al trabajo del psicoanalista, ¿no? Es decir, entonces, a partir de allí, de ese marco de referencia, podemos, y vos mismo lo has hecho perfectamente, muy lindo, bueno, ver todas las cosas que puedan ser comparadas. Siempre ahí se trata de Wittgenstein analista, diríamos, ¿no? Así como Freud analista. Ahora,
Me parece que es interesante trabajar también como complemento, o tal vez, a este trabajo, Wittgenstein como paciente, digamos, o Wittgenstein en transferencia, ¿no? Así como Freud se hace psicoanalista a partir de una transferencia, ¿no? Eso del autoanálisis es muy controvertido, ¿no? Podríamos pensar también en las transferencias que llevan a Wittgenstein a sus posiciones filosóficas o a su manera de hacer con ellas, por un lado, y nada, te lo dejo a consideración a ver qué pensás. Y por otro, digamos, pareciera que Freud y Wittgenstein podrían ser vistos como dos modelos distintos frente a un mismo problema. O sea, lo primero que señalo es comparar también a Wittgenstein y a Freud, o a Wittgenstein y el psicoanálisis freudiano, desde el punto de vista del analizante, no solo del analista, y ponerlo allí a Wittgenstein a jugar como analizante. Eso por un lado. Y por otro lado, ver qué problemática en común puede establecerse, tal que Freud y Wittgenstein ambos, de alguna manera, construyen una respuesta a esa problemática. Por ejemplo, el joven Wittgenstein escribe en su diario y dice de alguna manera también ya en el Tractatus, es decir, eso pasa al Tractatus, ¿no? La idea de que, resuelto todos los problemas filosóficos que pueden ser resueltos, el problema de la vida o el problema de nuestra vida ni siquiera ha sido rozado. Quiere decir que hay un conjunto de problemas que el joven Wittgenstein ve como problemas de la vida que están separados de los problemas filosóficos. Ahí sería para mí interesante preguntar si el Wittgenstein de investigaciones filosóficas, el Wittgenstein del 30 al 38, como vos marcaste más cercano a la lectura psicoanalítica, es un Wittgenstein que también pondría, o sea, también sostendría esa bifurcación entre los problemas de la vida y los problemas filosóficos. Y bueno, y una hipótesis que formulo respecto de la comparación de Freud-Wittgenstein como tratando de dar respuesta o solución a un mismo problema es la cuestión de la necesidad, ¿no? O sea, pareciera que el psicoanálisis freudiano y el, entre comillas, psicoanálisis wittgensteiniano son distintas respuestas frente a lo que ahora estoy llamando muy ampliamente necesidad y que tendría que desarrollar y no cabe hacerlo. Pero bueno, después en mayores diálogos podríamos indagarlo, ¿no? Hay una frase que Wittgenstein escribe en alguna parte o se recoge cuando en cosas orales, en conversaciones que él ha dicho, ¿no? Que es, pero yo creo que es un escrito de él, que él escribe, hacerse psicoanalizar sería como comer del árbol del conocimiento, ¿no? Entonces, ese Wittgenstein, ¿no? No parece un Wittgenstein que haya logrado liberarse, diríamos, de la fascinación freudiana, como ese otro Wittgenstein que intenta hacerlo en las referencias que vos misma traes, ¿no? Pareciera que algo se conocería, a un tipo de conocimiento que es distinto al que aporta la filosofía, ¿no? Aparentemente. No sé, te dejo estas reflexiones un tanto abiertas, ¿no, Pamela? Gracias, otra vez. Gracias a ti, Samuel. Me ayudas muchísimo. No sabes cuánto te agradezco por este comentario. Y a ver, voy a tratar de responder. Sobre el Wittgenstein en transferencia me quedo pensando porque es un tema que da para rumiar mucho, así que lo podemos comentar después. Sí creo que efectivamente hay dos modelos distintos de trabajar frente a un mismo problema, Freud y Wittgenstein, aunque tienen, digamos, identifican un problema en común que es esta falta de claridad que produce intranquilidad, ¿no? en la persona. Y la pregunta o la cuestión que abordabas en penúltimo lugar sobre si los problemas de la vida están separados de los problemas filosóficos, y preguntabas sobre qué pienso, y citabas al primer Wittgenstein, yo diría que no se mantiene esta tajante separación. Hay, por supuesto, controversia al respecto, ¿no? Cyril Barrett, citar a un conocido intérprete que trabaja este asunto, dice que sí, se mantiene. Yo creo que no.
Lo que creo es que se reformula, es decir, esa cuestión ahora aparece no como una incapacidad de pronunciarnos sobre la significatividad de la vida, por ejemplo, que es el problema que decía el primer Wittgenstein, que le interesaba más, o que lo comprometía por completo, o que lo cautivaba profundamente, o lo que sea que se quiera decir. Ahora se trata de la incapacidad de reapropiarse de lo que yace ante nuestros ojos, por decirlo así, y de expresarlo de una manera clara y perspicua, digamos, ¿no? Entonces, ya no hay una tajante inefabilidad, es simplemente la dificultad de poner en palabras eso que yace ante nosotros, que por estar tan cerca es justamente tan difícil de explicitar, ¿no? Creo que esa es la transformación de una cuestión en otra. Y creo que sigue habiendo un interés muy marcado de parte de Wittgenstein por el problema de la significatividad de la vida. O sea, ese interés sí lo acompaña y se mantiene, ¿no? Aunque no es clausurado como un tema de verbalización y de trabajo, cosa que sí sucede en la primera filosofía. Y cómo creo que se puede abordar ese tema de la significatividad, como siempre, de maneras laterales. Por ejemplo, en la cuestión de la apertura, que significa este análisis del veraspectus, por ejemplo, ¿no? En cómo en los ejercicios filosóficos o las investigaciones gramaticales aumentan nuestra receptividad y cosas por el estilo, ¿no? O sea, por ahí es por donde se puede abordar el ahora esquivo tema de la significatividad de la vida, ¿no? Pero sí es perfectamente trabajable, sí. No está condenado a la inefabilidad. Eso diría. Y fíjate, sobre esa expresión de comer del árbol del conocimiento, yo no he querido ni siquiera citarla porque realmente no sé cómo encajarla en digamos, esta narrativa que yo misma he armado para aclararme sobre algunos vínculos. Y Freud, lo que creo que expresa es una vez más la compleja relación que Wittgenstein mantiene con Freud, ¿no? De admiración, de crítica, de dejarse también seducir por las cosas que luego él mismo rechaza en Freud, ¿no? Es decir, Freud ha logrado, digamos, producir un mito con encanto, que el mismo Wittgenstein del que Wittgenstein ha resultado también, digamos, por el que ha sido capturado, ¿no? Eso es lo que podría decir. Sí, creo que no logra liberarse de la fascinación freudiana, ¿no? Aunque la parte, digamos, más importante de su crítica está en, digamos, la cientificización del proyecto freudiano, creo. Eso es lo que me parece. Bueno, muchas gracias, Amor. Bueno, después podemos seguir porque estamos con horario, pero tratemos de que circule un poco. Cristina y después Cecilia. Gracias, Santiago, y gracias, Pamela. Bueno, me ha encantado la presentación, siempre muy sugerentes los temas que vos trabajás y que nos dejan pensando. Si me permiten, voy a hacer un comentario sobre la pregunta de Javier primero, breve, pero yo me inclinaría a pensar que la propuesta esta de terapia es personal para cada individuo, tal vez, por esta idea de la filosofía como trabajo sobre uno mismo, en la que me parece que Wittgenstein insiste mucho y justamente él no quiere ponerse en el lugar de un maestro o crear una escuela o dar pautas para trabajar, sino esta idea del trabajo sobre uno mismo, y me parece que aparece bastante cuando se muestra como un espejo para que los otros vean los errores, pero no es la figura que él quiere tomarla de un maestro que enseña un método, me parece, sino simplemente mostrar que hay una manera de ver las cosas y invitar a ese trabajo. Así que yo me inclinaría por el lado de lo individual en esta filosofía como terapia, que tal vez
en la medida que muchas individualidades la tomen, se forma algún tipo de comunidad filosófica, ¿no? Pero no me atrevería a decir que sea como mandato de análisis que él propone para que todos aceptemos. No sé, ese sería mi comentario con respecto a eso. Y en realidad, yo en lo que me quería centrar es que me ha parecido muy rica esta propuesta tuya de la terapia como tendiente a ver conexiones y a esta visión sinóptica, porque en la mayoría de los artículos que yo he leído siempre se pone el énfasis en la clarificación, en el análisis, entonces en la clarificación del lenguaje. Me parece que vos le das ahí una vuelta de tuerca más, ahora no, después. Le das una vuelta de tuerca con esto de mostrar que está bien, es análisis, pero es algo más, entonces esta posibilidad de ver conexiones que puede traer nuevas perspectivas. Y en ese sentido te quería preguntar si lo verías también a la terapia como una posibilidad de superar el dogmatismo, porque me parece que aparece muchas veces en Wittgenstein a esa crítica, ahí muy cerca de la cita, de una de las citas que vos has leído, aparece esa frase que habla sobre el dogmatismo en el que fácilmente caemos al filosofar, y después también con la idea para la enfermedad filosófica, dieta unilateral, que uno se nutre con un solo tipo de ejemplos. Entonces te quería preguntar si te parece que también esta terapia podría liberarnos a cada uno del dogmatismo, siguiendo esa línea de que sería un trabajo sobre uno mismo, esta posibilidad de ver desde perspectivas diferentes, también podría, como me ha gustado que vos has dicho, que no se espera un solo resultado con la terapia, entonces sí, podría ser un resultado también para vos. Sí, muchísimas gracias, Cristina. Y tu comentario me permite decir varias cosas. Lo primero es que creo que Wittgenstein está pensando en filósofos y en el dogmatismo, en el terreno filosófico, pero lo más interesante es preguntarnos qué podemos hacer con los ejercicios wittgensteinianos, más allá de a quién estuviera él en la mira, ¿no? Entonces, creo que estos ejercicios son excelentes armas contra muchas formas de dogmatismo, aunque, como digo, las alarmas de Wittgenstein estuviesen encendidas contra el dogmatismo de filosofía, ¿no? Pero hay muchas formas de dogmatismo que pueden ser analizadas y, como digo, combatidas con estos ejercicios. Y cuando te escuchaba, estaba pensando en también la importancia de estas representaciones sinópticas o visiones sinópticas, que no son simplemente conquistas consoladoras en el sentido de, bueno, ya he hecho algo, ¿no? Aparte de liberarme del calambre, he conseguido algo, pero no sé qué valor tiene. Pienso que tiene un valor muy grande, una representación perspicua, o en general, no hablo en singular, pero podemos pensar en muchas que se puedan construir, y justamente teniendo en cuenta lo que decías tú del dogmatismo, porque más allá de las confusiones individuales y de las cuestiones individuales, hay imágenes muy fijas y firmemente arraigadas en nuestra cultura. Y mientras te escuchaba pensaba en una, que es la de la adoración, por ejemplo, actual por la neuropsicología, ¿no? Podríamos ver, por ejemplo, en Wittgenstein, estas críticas que hay a distintas concepciones de lo mental, y podríamos utilizar esos ejercicios para proyectarlos a la imagen actual, digamos, que vende la neuropsicología de la mente como procesos en el cerebro, ¿no? O sea, eso es, ¿no? Y esa es una imagen que está muy arraigada, también en nuestra forma de trabajar, ¿no? O sea, ¿con qué nos compromete? ¿Qué implica? ¿Qué nos lleva a pensar, a sostener? ¿Cómo nos lleva a considerar, por ejemplo, las enfermedades mentales y a tratarlas, ¿no? En las otras personas? ¿Nos conduce a una medicalización de la sociedad o no? En fin, entonces creo que el valor de las representaciones perspicuas es muy grande, mucho más grande
del que Wittgenstein tuvo tiempo de sugerir en su formulación de este asunto, ¿no? O sea, ahí hay una dimensión positiva bien enriquecedora, bien interesante. Sí. Gracias. Bueno, gracias. Ahora Ceci, después sigo yo de vuelta, y extrañamente estoy en la lista, pero alguien más le cedería, por supuesto. Muchas gracias, Pamela. Me encantó el texto y me encanta también tu manera de presentarlo, muy claro. Si algo me gusta de escucharte es esa claridad, justamente. Me quedé yo desde que leí el texto y ahorita que lo mencionaste, con esta pregunta que haces de si todos los problemas son intelectuales, ¿no? Que dijiste si lo podíamos discutir un poco. A ver si entendí bien. O bueno, a ver si me puedes aclarar un poquitito más la pregunta de en qué consistiría que todos los problemas fueran, no sé si meramente o totalmente intelectuales, o en qué consiste que sea intelectual, porque me parece, digo, si lo entendí así como cotidianamente lo entenderíamos, me parece que tú solita contestas después de eso todo el tiempo esto que ya hemos venido, bueno, que han venido discutiendo ahorita, que es que efectivamente sí están relacionados los problemas filosóficos con el lenguaje, y nuestro lenguaje finalmente se va a entender desde un ámbito cotidiano, pues entonces sí parecería que todos los problemas que podamos plantear en la filosofía desde la intelectualidad finalmente van a caer en este lenguaje cotidiano y van a poder ser resolubles, ¿no? No se van a quedar en lo pues sí, en lo indisoluble o en lo místico, qué sé yo, sino que sí se van a poder concretizar. Creo que tú lo contestaste a lo largo de tu trabajo de diferentes maneras, y con esto que acabas de decir todavía más claro. Pero entonces no sé si malentendí la pregunta o hay algo más en la pregunta que no estoy viendo. O era otra pregunta. Bueno, es una pregunta que puede, gracias Ceci, una pregunta que puede aterrizarse de múltiples maneras, pero básicamente estaba pensando, tenía en mente un prejuicio profundamente arraigado, que es esta idea de un trabajo exclusivamente intelectual y que no se conecta con otras preocupaciones, motivaciones o intereses, ¿no? Y no, repito, porque fuera interesante para Wittgenstein reflotar causas psicológicas ocultas detrás de nuestros intereses teóricos, no por eso, sino porque o sea, las cosas que te atraen probablemente están conectadas con otras cosas que haces, dices, piensas o a las que te sientes inclinadas, así sean problemas matemáticos, ¿no? de gran complejidad. Entonces, básicamente por allí iba, ¿no? Es que es un prejuicio, como digo, muy extendido el pensar que son problemas que yacen en un reino, digamos, de problemas filosóficos que llevan siglos discutiéndose, ¿no? Y que no tienen una conexión con cosas mucho más banales, ¿no? Con quiénes somos y cómo nos vemos, en fin, a nosotros mismos. Básicamente a eso iba, ¿no? Y lo que creo es que Wittgenstein da, digamos, una oportunidad a conectar esas cosas. No sé si lo hace de una manera muy feliz y muy clara, pero intenta hacerlo, ¿no? Intenta establecer nexos entre, al igual que Freud, o sea, no es que Freud vea el sexo por todas partes, sino que Freud intenta conectar esa dimensión de la vida con todas las otras, ¿no? Y entonces ese mismo ejercicio creo que podríamos decir que lleva a cabo Wittgenstein, ¿no? De conectar, digamos, las preocupaciones teóricas con todas las otras dimensiones de la vida, ¿no? ¿Cuáles son esas entradas? ¿O no? ¿Hay alguna buena razón para separar, ¿no? Esa es la pregunta. Y por supuesto me encantaría saber qué piensas tú al respecto y qué piensan los demás al respecto, si hay tiempo, no lo sé. Bueno, quizás en Pues ese yo estaba sentido, totalmente de acuerdo contigo, bueno, con todo lo que has dicho, que me parecen respuestas a esa pregunta, ¿no? Y sobre todo esta parte de lo terapéutico que has dicho casi al final, contestando otras preguntas del ser honesto con uno mismo, ¿no? Que es una práctica que sí se lleva a cabo cuando eres honesto contigo mismo. Yo he escuchado de gente anti-Wittgensteiniana que digan, bueno, pero ¿qué tal que yo no quiero claridad, ¿no? O sea, si a ti te parece claridad dejar de hacer preguntas como la nada nadea, y yo me quiero como la mosca
quedara ahí en el frasco haciéndome la misma pregunta por el ser por centésima vez, pues qué tal que eso es lo que me causa gozo y productividad, que es lo que, ¿no? Contestando a esta cita, qué tal que eso me hace sentirme productivo, aunque no parezca realmente, a ti no te parece que sea claro, pero para mí seguirme haciendo la pregunta, pues no sé si lo sientan como que es honestidad, ¿no? Consigo mismo estarse pues regodeando un poco en la misma pregunta, ¿no? O sea, contestando a esto de que el filósofo ante todo pregunta, no es que quiera buscar respuestas, que cuando ya le das la respuesta o le enseñas el camino de, mira, hay que preguntarnos cómo entendemos la palabra ser, ya no les gusta porque lo sacas pues de esa zona de confort, diríamos desde la terapéutica, de seguirse haciendo la pregunta, ¿no? Entonces, estas discusiones son las que se me hacen interesantes porque como que de algún modo para los dos está claro cuál es tu postura, cuál es en tu vida, en tu intentar ser honesto contigo mismo, pues para ti es una solución o una búsqueda así de algo, pues no sé si una solución, pero una búsqueda de algo más, ¿no? Y pues no todo el mundo va a estar de acuerdo con la claridad como respuesta. Entonces, eso es lo que sí se me sigue siendo interesante este diálogo con el no wittgensteiniano, pero tampoco sé si contesta tu pregunta. No, tienes razón, es un punto muy, muy interesante el que tocas, ¿no? Porque, no sé, me estaba acordando de una conversación que Wittgenstein mantiene con otra persona y que es transcrita por ahí, que le dice Wittgenstein a esta persona que él es hijo de un hombre de negocios y que en cierto sentido él también es un hombre de negocios, que lo que quiere es resolver cosas, ¿no? Entonces, esta claridad que él busca con tanta insistencia, que es una claridad para él liberadora en el sentido de, si quieres, ya no vamos a entrar en esa polémica, disolver o replantear o resolver algún asunto, algún problema filosófico, para él es motivo de sufrimiento no hacerlo, o sea, permanecer en la botella atrapado, para Wittgenstein es motivo de sufrimiento, pero puede darse el caso, como sugieres tú, que alguien encuentre algún tipo de placer o de ejercicio espiritual en dar vueltas dentro de la botella. ¿Por qué no? No es el caso de Wittgenstein, ¿no? Ahora, ¿a qué conduce eso? Pues que nos cuente la persona que está dentro de la botella, o sea, cuál es su ganancia, etcétera, habría que preguntar. Pero aquí es una filosofía a título personal, ¿no? Y muy, muy autobiográfica en ese sentido. Así que hay que tomarla también como eso. Pero muchísimas gracias por tu comentario. Yo quisiera agregar un poco ahí, hay un punto que me cuesta con respecto a, un poco lo que te preguntaba yo del super yo y del ello, tiene que ver con la normatividad. O sea, porque pareciera que la idea de que, digamos, la filosofía hace una especie de tanato lingüística, ¿verdad? O sea, porque lo saca, ¿verdad?, de la vida a la palabra y la diseca y empieza a hacer cosas raras y empieza a hacer, bueno, esa idea, digamos, implica que hay un flujo donde anda bien todo, ¿sí? O donde circula todo. Entonces, por ahí me cuesta, digamos, la solución, el reconocimiento del filósofo, del que va con la pelota esa cargada y le dice, soltala, soltala, ¿sí? Ahí en ese texto de filosofía, un poco tiene que ver con eso que él dice, ¿por qué no la ha soltado antes? Entonces, por eso la pregunta es, ¿por qué nos metemos en esos quilombos, digamos, del lenguaje? Entonces, podría ser porque tenemos nosotros una tendencia personal, ¿sí? Digamos, sí, megalomanía, lo que quiere. Entonces, bueno, ahí está la filosofía, ¡pum!, trampa para el megalómano. O si es que la tentación está arriba, ¿sí?, está en el lenguaje, y el lenguaje es el que uno anda desprevenido y ¡fum!, lo abducen, ¿verdad? Y tipo ovni, y quedó entrampado y en ese laberinto. Porque en el reconocimiento, yo no sé si hay un psicólogo por acá, pero el reconocimiento freudiano de un problema, no sé si existe como tal. Él pone psicoanálisis ahí, pero es su idea de psicoanálisis, como diciendo que el tipo tiene que reconocer que eso era su... Pero yo no sé si eso ocurriría jamás en una terapia.
tengo mis dudas. La mía nunca ocurrió, pero capaz que porque mi, digamos, laberinto es insoportable, pero digamos, como que no sé si ese clic que tiene que ver con como volver a la vida todas esas cosas embalsamadas que tenemos ahí, volver a la vida, eso sí, tiene que ver con una normatividad que circula, que tiene muchas, pero que de alguna manera está presente ahí, ¿sí? Entonces, esa era un poco mi duda, mi planteo, ¿sí? Ujú. Sí, gracias, Santiago. Creo que esas narrativas, en el caso de los ejercicios wittgensteinianos, nunca son una narrativa, ¿no? Y yo no sé si en la terapia, la verdad es que tengo menos contacto con las psicoterapias que los colegas argentinos que nos acompañan hoy, que seguro han llevado muchos años de este tipo de prácticas, pero tengo la impresión de que aquí hay una diferencia, es decir, las narrativas en las que podemos reconocernos o en las que podemos reconocer una reconstrucción de lo que acontece o de las preocupaciones. En el caso de los ejercicios de Wittgenstein son múltiples, ¿no? Y nunca una sola es un retrato de lo que ocurre, ¿no? Están siempre tejiéndose. Y no sé si eso sucede con una terapia psicoanalítica, ¿no? O si es una narrativa que logras construir y luego se desvanece el malestar. Y diría yo, se desvanece un malestar, ¿no? O sea, una forma de malestar con respecto a un asunto que te intranquiliza o te agobia porque no le encuentras un sentido o porque simplemente no encaja, ¿no? Es solo a ese modesto sentido de malestar que se refiere, sin duda. Y lo que creo es que, ¿por qué nos metemos en esos quilombos, como decías tú, usando la expresión común? Em, Porque efectivamente está la tentación del lenguaje, o sea, como hablantes siempre somos empujados a hacer ciertas preguntas filosóficas. Por ejemplo, el uso de ciertos sustantivos que nos llevan a preguntarnos por su descripción esencial o por su esencia, ¿no? Y que conducen, como sabemos, a formulaciones archiconocidas de preguntas, o como qué es el tiempo y semejantes, ¿no? Entonces, nos metemos en esos quilombos también por la forma en que hablamos y planteamos cosas, que son formas colectivas de socialización e interacción con el mundo, ¿no? Eso. Esa parte me parece que es muy interesante del planteamiento de Wittgenstein y que quizás se aleja del esquema terapéutico que he estado presentando, ¿no? Claro. Sí, como que uno tiene los ídolos, no sé yo, Freud, Marx, Wittgenstein, y no sabe cómo hacer para que se junten. Es ¿no? Entonces uno dice, bueno, a ver, vos ponete más acá, más acá. Bueno, sumaría yo algunos más, pero bien. Tenemos más preguntas. Florencia Quiroga se ha sumado, que es de Córdoba. ¿Cómo está, Florencia? ¿Estás por ahí? Estaba silenciada, ¿no? Ah, Florencia, ¿cómo andás? Escuchá, ¿no? Bienvenida, y te invitamos a hacer alguna pregunta, ya que estamos dándote la bienvenida también. De paso te hace un pasavergüenza un minutito y te sumas. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me gustó mucho la presentación. La verdad es que es un tema nuevo para mí, digamos, he escuchado, por supuesto, o he leído algunas cosas, pero no es precisamente a lo que me dedico en la filosofía de Wittgenstein, pero sí había estado pensando un poco en este aporte que habías hecho acerca en esta referencia de las Hinge, y me quedaba la duda de que vos las habías mencionado como proposiciones directamente, y bueno, yo quizás no diría que son proposiciones directamente, sino que quizás tengan la forma de proposiciones empíricas, digamos, pero en realidad terminan siendo reglas gramaticales, con lo cual no serían efectivamente proposiciones en el sentido quizás no estricto, porque Wittgenstein no tiene una definición única de proposición, pero sí me había quedado pensando en ese punto, quizás es como más específico y no tiene que ver tanto con la cuestión del psicoanálisis,
pero bueno, no quería entrar en eso porque no es mi campo de conocimiento, pero sí me había quedado esa duda en relación a eso. Sí, gracias, Gracias. Florencia, muchas gracias. En realidad las evoqué porque son todo como bien sabes, son todo un mundo de debate, las Hinge Propositions, y que si su carácter proposicional o no, que si su carácter cognoscible o no cognoscible, etcétera. Y esa es una polémica en la que me abstuve deliberadamente de ingresar, porque solo he ingresado a ella para pescar algo que me interesara previamente y no como un tema en sí mismo, porque es un tema tremendamente complejo, ¿no? O sea, en este caso, mi alusión a ellas se dio simplemente para hablar de, digamos, cómo se explora este suelo prefilosófico, ¿no? Y que permite además alcanzar esa labor de aclaración que se ve en la representación perspicua. Es decir, si no comprendes cómo funcionan, sean de la naturaleza que sean, estas Hinge Propositions, llámeslas como las quieras llamar, hay algo que no va a encajar, que te vas a perder, digamos, de estas descripciones minuciosas de nuestras prácticas conceptuales, ¿no? Es básicamente por eso que las nombré, sí. Aunque no sé si tienes alguna preocupación que quieras discutir sobre las Hinge Propositions. No sé si estoy tan en forma para oponerte argumentos a tus convicciones, pero trataría, ¿no? Eventualmente, sí. Y no sé, creo que Guada Reynoso quería hacer un comentario. Igual, y no sé si Mauricio ibas a hacer un comentario. Sí, gracias Santiago y gracias Pamela, me gustó mucho también lo tuyo. Yo un poco voy a retomar una pregunta que te había hecho Pamela al inicio, Guadalupe, pero que te resististe a contestar, y es el carácter de la terapia pirrónica antigua, y en qué se diferenciaría o en qué podrías asimilarla a esta nueva propuesta de terapia. Digamos que uno podría decir que el sentido de terapia es más similar al del pirronismo que al que Freud podría plantear en el sentido riguroso de lo que esperamos en una terapia lingüística wittgensteiniana. Entonces, volvería un poco a la pregunta que evadiste sabiamente, además. Bien, gracias, Mauricio. Sí, sobre ese nexo, es que es un nexo bastante complejo. O sea, dentro de la lectura que yo preferiría privilegiar, veo similitudes muy interesantes, y no sé si voy a hacer justicia ya con lo que voy a decir al pirronismo, que me perdonen los oídos pirrónicos presentes, pero lo que creo es que hay imágenes disolutivas muy fuertes en el pirronismo y en la concepción terapéutica del pirronismo, que calzan muy bien con ese Wittgenstein stalinista del Tractatus, ¿no? La expresión no es mía, pero le va, o sea, de pum, acabar el purgante con el cual explotó todo, ¿no? Mientras que creo que, para fastidiarlos un poquito, la cura verbal freudiana en el espíritu socrático es más combativo, argumentativa, a pesar de que, claro, pueden contestar con que la equipolencia y todo ese rollo, por supuesto. Pero lo que me desconcierta de el pirronismo y la concepción terapéutica es su énfasis en la disolución, en la destrucción del problema. Porque creo que esa es una tendencia en el lenguaje metafórico terapéutico de Wittgenstein que no me gustaría subrayar, ¿ya? Pero, ¿qué valoro del acercamiento al pirronismo? La comprensión de la filosofía como una forma de vida, una práctica vital. Allí creo que es donde está la riqueza de la aproximación, ¿no? Entonces, esa sería mi doble respuesta. Me preocupa el énfasis en lo disolutivo,
porque creo que hay esa tentación en la concepción terapéutica de Wittgenstein, pero no es la que me interesa resaltar más. Me parece que la noción de terapia más rica y más coherente es más socrática que disolutiva, digamos, en ese sentido. Y el acercamiento lo propondría por entender a la filosofía como una forma de vida. Sí, por allí, ¿no? Uh-huh. Tenemos tiempo para alguna pregunta, pero que tiene que ser muy, muy dañina, así como que, ¿por qué haces esto? ¿Cómo se te puede ocurrir? O algo así, que quizá Guadalupe quería, era más o menos lo que quería preguntar. Era simplemente para retomar algunas cosas, obviamente se conecta con algunas cuestiones del pirronismo. Yo creo que efectivamente hay lecturas muy epistemológicas del pirronismo y que el pirronismo tampoco es solo eso, ¿no? Y me parece que Richard Betts lee bien al poner énfasis como en la dimensión ética del pirronismo. En la pregunta por la buena vida está esa dimensión, ¿no? Y que el problema del conocimiento es un derivado de esta pregunta ética primera, digamos, que motiva. Y me quedé pensando en el comentario de Javier y lo que hablaba, también lo que comentó Cristina. A mí me parece que esa pregunta por la vida buena es una pregunta comunitaria, es una pregunta que uno solo puede hacer. Y pensaba si en Wittgenstein efectivamente el trabajo es con uno mismo, uno puede entender así la filosofía antigua, pero es un trabajo con uno mismo perteneciendo a una comunidad, ¿no? Entonces hay un elemento ahí comunitario, y sobre todo si uno piensa que el lenguaje articula nuestras prácticas, y que efectivamente si uno opera sobre el lenguaje, también opera sobre prácticas sociales, ¿no? Entonces me parece que está bien marcar ese énfasis como de, bueno, es un trabajo con uno mismo, etc. Wittgenstein no quería tener discípulos, en ese sentido no es un estoico que siga principios, pero al mismo tiempo somos parte de una comunidad, y la filosofía es conversación, y hay muchas voces, y no puedes hacerlo solo. Entonces, bueno, a mí me parece que esta noción de terapia, tanto con Freud como llevándola un poco más a la antigüedad, me parece que permite mostrar como esos dos niveles o esos dos aspectos de la terapia. Por un lado, más centrado en el sujeto, pero al mismo tiempo te permite una pregunta por la comunidad. Era una observación que me parecía que estaba bien. Me parece que digamos, Wittgenstein parece un solitario, pero al mismo tiempo esta operación sobre el lenguaje ordinario, ¿no? Esta vuelta como a la comunidad, a pensar lo que sucede a nivel de las formas de vida, me parece que hay un énfasis también ahí de lo común. Sí, sí, Guada, te doy toda la razón. Estoy de acuerdo con lo que has señalado. Muchas gracias. Sí. Uh-huh. Aprovechen los últimos 5 minutos. Ya que estamos, le contestaría a Guadalupe. Pero la idea del trabajo sobre uno mismo me parece que tiene que ver con esa cuestión de la voluntad. O sea, porque él me da la impresión, ante la decadencia, ¿sí?, tecnocientífica y qué sé yo, lo que hace es apartarse. Digamos, me parece que el reflejo de él es, de alguna manera, si querés, una especie de idea bucólica de trabajar la madera, etc. O sea, él me parece que está pensando en una reconstrucción desde una especie de origen, y ese trabajo sobre uno mismo, no digo que sea trabajar sobre uno mismo, o sea, que sea cortarse el pelo solo, no, sino que es el trabajo sobre digamos, por eso yo decía, lo adquirido, digamos, el super yo, los mandatos, y por otro lado también el ello, de estas cuestiones que tienen que ver con digamos, las pulsiones, etc. Todo eso forma parte de la economía de la cultura. Me parece que Wittgenstein, que más bien cree que hay que domarse, digamos, y no domesticarse. En ese sentido me parece que sí es un trabajo, o sea, no diría, no cabría la distinción, pero sí que el reflejo de él me da la impresión, y vos has trabajado los prefacios, ¿verdad? Y todo, es siempre, bueno, ante esto yo escribo este libro, ojalá le sirva a alguien, me da la impresión a mí que tiene que ver con ese gesto de pureza
y de ascetismo, digamos, ¿sí? Ante esa cuestión, me parece que sí marca que no tiene interés en generar escuela de, no sé, es delirando para que haya un poco de diálogo, pero me parece que va por ahí, en ese sentido. Porque acuérdate que el psicoanálisis también se plantea como teoría de la cultura, que hay un texto de Freud que dice, por un lado una terapia, una teoría de la cultura y una cosmovisión. Se ve que ver ahí todos los planos de eso, ¿sí? Evidentemente como visión no le gusta a Wittgenstein, por lo menos. Alguien que quiera sumar algo, si no vamos a ir. Javier, no sé dónde estás ahora, pero... ¿quieres Yo estaba terminar? pensando, no sé, ¿puedo añadir una cosa más? Obvio, claro. Estaba pensando en esto de, digamos, la dimensión comunitaria, los malentendidos y la voluntad, y eso me hace pensar en fenómenos como el trampismo y otros similares que vivimos en nuestros países, de una renuencia colectiva a entender, es decir, por ejemplo en el Perú el terruqueo, ¿no? Que consiste en terruquear a todo el mundo. No sé, pues Santiago abre la boca, dice algo que suena a izquierda, inmediatamente le dicen terrorista, ¿no? Entonces hay una suerte de cerrazón o de renuencia a entender, que se basa en política. Es muy fácil de rastrear, pero en otros territorios también podemos identificar patrones semejantes, ¿no? Entonces, y retomando también el tema de la vida buena que ha sido mencionado antes, esta labor aclaratoria que puede servir a comunidades encuentra resistencia en las voluntades de las personas, ¿no? O sea, que simplemente no quieren ver las cosas de otra manera por algún temor o por lo que fuera, ¿no? Pero me parece que es interesante para pensar estos fenómenos tan corrientes ahora. Uh-huh. Bueno, así es, entonces, bueno, concluimos aquí. Este es nuestro primer cuatrimestre. El segundo cuatrimestre va a ser dentro de un mes más o menos, ¿sí? Volveremos a la carga con... Tenemos varias personas que nos han comprometido su presencia. Y Javier va a transmitir desde la India, no sé dónde va a estar transmitiendo. Pero bueno, forma parte un poco de esto, ver, ahí tú encuentre a Wally, bueno, localice a Javier. ¿Sí? Así que bueno, muchísimas gracias a todos los que han participado y los que se suman. Van a estar todos los videos en el canal de YouTube, que ya tiene como 65 suscriptores, capaz que llegamos a los 67, así que bueno, pero digo, para que los podamos ver, escuchar, compartir y discutir. Santi, perdón, dos cositas. Me parece que Javier quería decir algo, y dos, si en agosto va a ser el mismo día y el mismo horario por este mismo canal. Canal sí, día y horario por lo pronto quedaría, pero no sé, si quieren podemos seguir discutiéndolo, pero pasa que cualquier cambio, pasa lo de la colcha corta, ¿verdad? O sea, sacamos a alguna gente y se queda otra gente afuera, entonces por ahí la manera de hacer esto era decir, bueno, ya uno planea en función de esto, ¿sí? Si es que, bueno, capaz que si todos tienen incluso mucha gente no ha participado de este cuatrimestre, pero va a participar el otro porque ya tiene este horario comprometido para esto. Entonces lo mantendríamos, ¿sí? Tratemos de estar y bueno, ya después podemos hacer algunas modificaciones, pero más bien ya tenemos esta tradición, ¿sí? Entonces mantendríamos este horario y bueno, va a estar el video de Pamela que va a ser seguramente digamos, hashtag, ¿sí? Y bueno, ya por cierto le invitamos a Florencia, a Brenda y a toda la gente a Agustina, que estudia sociología conmigo, que bueno, que sigan participando y que bueno, eventualmente si quieren exponer algo, por supuesto que esto es un espacio para que lo que uno lea le sirva al que lee también y que genere este clima, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias a Pamela, un gran cierre. Así que bueno, muchas gracias a todos y entonces nos vemos en un mes. Ya le confirmamos la fecha por WhatsApp. ¿Ah? Gracias a todo el mundo. Chao. Buena. Chao, Pan, cariños.